Se recrudecen las protestas en Perú. La situación en este país es ya insostenible desde que el expresidente Pedro Castillo intentara dar un golpe de Estado. Los ciudadanos siguen pidiendo en las calles un adelanto electoral, pero el Congreso acaba de rechazarlo. Y Dina Boluarte, la actual presidenta y miembro del Ejecutivo de Castillo, se opone. En total, más de 60 personas han muerto en las protestas que están asolando a Perú y la negativa del Congreso a ir a las urnas no ha hecho más que agravar la tensión política del país. La actual presidenta de Perú, Dina Boluarte, sigue aferrada al cargo mientras los peruanos se enfrentan en las calles para que se convoquen elecciones. El Congreso de Perú volvió a discutir un adelanto electoral para finales del 2023. Sin embargo, esta semana el Pleno del Legislativo rechazó por novena vez un proyecto de ley para que se produzca dicho adelanto. Mientras tanto, el país sigue dividido y sumido en una convulsa guerra social y política que parece no tener un agradable final, ya que por ahora han muerto 69 personas desde que se iniciaran las protestas el pasado diciembre y que deja a los peruanos inmersos en una crisis de alimentos y combustibles. El gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca. Nuevamente, llamo al diálogo. Hasta ahora Boluarte considera que la decisión tiene que ser tomada en el Congreso y ella se niega a dimitir. Y en este contexto político hay ya casi 70 muertos. Marcos, la situación es dramática en Perú. ¿Por qué no se adelantan las elecciones? ¿Qué temor hay? Bueno, el temor a perder el poder por parte de Dina. Porque estaría claro, ¿verdad?, que las perdería. Todo hace apuntar a que sí, ¿no? Y si no se entiende esa reticencia a convocar elecciones cuando el clamor social es tan evidente. Son ya 60 muertos, 2 meses en los que el país se encuentra absolutamente paralizado políticamente. Se hablan de unas pérdidas económicas que tendrían la equivalencia a unos 500 millones de euros para que se hagan cargo los telespectadores. Y esta situación, tiene una fácil solución a priori, que es el cese, la dimisión de Dina y la convocatoria de elecciones anticipadas, que es lo que está reclamando con un clamor incesante el pueblo peruano. Claro. ¿Puede haber otros factores políticos implicados a nivel internacional? Cuba, Colombia, incluso Brasil, ahora que está Lula. Fíjate que, Roberto, que al calor de toda esta ola izquierdista que hemos estado viviendo en estos últimos años en Sudamérica, sería un mensaje peligroso la renuncia de Dina para estos países, ¿no? Por cuanto utilizan técnicas de ostentación del poder muy similares. Sería un mensaje peligroso para estos países que están en una perfecta connivencia, en un eje populista perfectamente imbricado. ¿Qué crees que va a pasar de aquí a que acabe la legislatura? ¿Va a seguir la calle ardiendo de esta forma? ¿Va a seguir habiendo muertos, casi 70 en las calles? Pues sí. O sea, cuanto más se siga prolongando esta situación... Quedan 2 años en principio. Si no se adelantan, serían 2 años todavía de Dina Boluarte en el poder. No, es que las reivindicaciones del pueblo peruano son muy claras. Quieren ir a las urnas, por cuanto no ha habido una transición democrática entre el anterior presidente y su sucesora Dina, y cuando además se habían comprometido al paso por las urnas. Entonces ellos están en una reivindicación muy legítima que no va a cesar en caso de que no se produzca. Y ya ha demostrado el gobierno peruano cómo va a proceder en lo sucesivo, con represión, con muerte, y la situación ya por una cuestión de economía no se puede prorrogar mucho más. Esto conduce indeleblemente a una convocatoria de elecciones. Claro, lo que pasa es que en las calles están por un lado los defensores de ese adelanto electoral, que son muchos más, que son muchos más que los que están todavía sosteniendo a Castillo, ¿verdad? Son muchos más, evidentemente. La presión popular va en una inercia muy clara. ¿Qué te parece que haya habido aquí en España voces de algunos partidos políticos, como el fundador de Podemos, el señor Carlos Monedero, que en su día, cuando Pedro Castillo da ese autogolpe de Estado, llegara incluso a defenderle y a ponerse de su lado? Dijo que no se podía hablar de golpe de Estado por cuanto no había muertos en las cunetas, ¿no? Y digo, es cierto que con arreglo a la definición de lo que él preconiza como golpe de Estado, ni siquiera el golpe de Estado de Tejero se podría considerar tal. Pero por primera vez hay que decirle que no hay muertos en las cunetas, pero sí hay muertos, 70 muertos, además como responsabilidad directa
de la negativa del gobierno peruano a convocar unas elecciones. O sea que a nadie sorprende la connivencia de Unidas Podemos para con todos los regímenes dictatoriales del otro charco. Así es, pues queremos saber de primera mano cómo están las cosas en Perú. Ya lo ven, hay una enorme preocupación internacional y para ayudarnos a entender esta situación nos acompaña el analista y director de la Oficina para Iberoamérica del Population Research Institute, Carlos Polo. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas noches en España, don Carlos. ¿Cómo ha sentado entre los peruanos esta decisión del Congreso? ¿En qué se va a traducir todo esto? ¿Veremos más protestas y por ende más muertos? Mire, hay incertidumbre. Hay incertidumbre porque el Congreso se ha dividido en la forma, en cómo adelantar las elecciones. Quizás en los medios internacionales, siempre tirando para la izquierda, siempre un poco progres, están dando la idea de que no se llega a ningún acuerdo, no vemos que se vaya Dina Boluarte. La verdad es que la gran mayoría del Perú entiende que Dina Boluarte ha sido una salida obligada, pero es un mal necesario del cual tenemos que librarnos rápido. Lo que pasa es que la forma de hacerlo en el Congreso, primero tuvieron un proyecto para hacerlo en abril del 2024, que al partido mayoritario del Congreso le pareció muy lejos, querían octubre. Luego el segundo proyecto lo adelantaron para octubre, pero el partido Perú Libre, que es el partido del expresidente Castillo y de Dina Boluarte, introdujo en ese mismo proyecto de ley que nuevas elecciones iba a elegir un Congreso que iba a ser también asamblea constituyente. Y eso definitivamente solo lo quieren la minoría radical pro-terrorista en el Perú. Este desacuerdo nos ha llevado a que se rechace el proyecto de ley, pero que también se cancele el deseo mayoritario de que este gobierno transitorio termine y haya unas elecciones limpias. Hemos entrado en un vacío en que nos hemos quedado en cero y ahora estamos buscando la forma de hacer legalmente, constitucionalmente, una salida rápida para hacer unas elecciones limpias con una reorganización del sistema electoral. ¿Van a haber más muertos? Pues esto depende, sí, de la presidenta Dina Boluarte, que solamente tiene que alzar el teléfono y llamar al ejército, y esto se pondría en orden de un día para el otro. No lo quiere hacer. No quiere asumir el costo político, no quiere pelearse con los grupos terroristas que le han apoyado, quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Y entonces ella misma le está dando la responsabilidad al Congreso que ella debería responder. Ella es el Ejecutivo, ella es la jefa de Estado, ella es la jefa de las Fuerzas Armadas y podría resolver esto de la noche a la mañana, pero no lo quiere hacer. Carlos, y eso no están... ¿Qué otra salida habría sobre la mesa, dado que no quiere convocar elecciones y es una presidenta inmóvil, digamos? ¿Qué otras opciones hay? ¿Qué otras cartas tiene Dina Boluarte para apaciguar un poco la situación que se está viviendo en las calles? Como le digo, Dina Boluarte tiene en sus manos el hecho de terminar con los hechos violentos de la noche a la mañana. Las otras salidas para la crisis política de reemplazar a este gobierno es que el presidente del Congreso convoque a elecciones, pero eso tendría un costo político alto, de repente, y temor de ese lado, porque eso podría hacer que el Ejecutivo lo desautorice. Hemos tenido no hace mucho un presidente del Congreso que fue destituido y se encuentra en otras fórmulas no deseables políticas de elegir una nueva mesa directiva del Congreso donde cualquier congresista pueda salir elegido. De repente un congresista de izquierda, no tan radical, pero progre, que nos deje en el mismo estado de ineptitud y corrupción como ha sido el gobierno de Vizcarra y como fue la salida que puso a Sagasti de presidente. Sagasti era un congresista de la bancada minoritaria, menos votada, un congresista que no ha hecho ningún mérito, pero que en esta revuelta de crisis política, los medios de comunicación, los grupos de izquierda lo pusieron en el poder
y siguió la misma corrupción y siguió la misma ineptitud que no nos lleva a ningún lado. Los peruanos queremos un cambio radical, un cambio que nos saque para adelante. El Perú es una economía dentro de las zonas que en los últimos años ha progresado a pesar del gobierno, a pesar de que el gobierno no ha hecho mucho por nosotros. Lo único que necesitamos es un presidente que deje trabajar a la gente, que es el gran sentir mayoritario, que hay mucha gente en la calle que también sale a decirle a estos grupos terroristas, como ha habido en varias provincias, en el Cusco, en el puerto del Callao, que ha salido a enfrentar a estos terroristas y a votarlos. Y ahí se acabó, Sí. sin necesidad de ejército. Ahí se acabó todo el lío. De eso no informa el país, de eso no informa la prensa nacional pro-izquierdista, solo informa y hace creer de que la policía, el gobierno de Dina Boluarte, está matando gente. La gente la está matando los mismos grupos terroristas. Es terrible. Don Carlos Polo, lo más importante que esas protestas, bueno, pues no registren más muertos y ojalá se encuentre pronto una solución justa para Perú, para su país. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por sus deseos. Gracias.